Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Bien, esta mañana vamos a grabar un mensaje de la palabra de nuestro Dios. El tema titula La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, abra su Biblia en Mateo 28:1 para leer la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendía del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hasta ahí vamos a ver la palabra de nuestro Señor. Bien, el día siguiente significa el día sábado, significa el día de reposo. El pueblo de Israel, Shabbat, el día de reposo. Bien, el Shabbat terminaba oficialmente con el atardecer del día sábado. En aquel momento las mujeres podían comprar, preparar las especies aromáticas, y el suceso aquí descrito ocurrió la mañana siguiente al amanecer del primer día de la semana, o del primer día llamado el día domingo de la semana. La otra María, la otra madre de Jacob, el menor de los hermanos de Jesús, que es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. 56, leamos, que dice así: entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, habían sido liberadas de 7 demonios. Esta era una de las cuales Jesús ya ha hecho milagro, y también estaba con él en aquel entonces. Y eso es lo que nos relata la palabra de nuestro Dios. Es importante, Iglesia del Señor, que todos estos acontecimientos se dieron el primer día de la semana, o sea, el día domingo, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice la palabra de nuestro Dios: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendía del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ese ángel que la palabra de Dios nos habla, nos menciona, es un ángel que abrió la piedra para que entrara María, la madre de Jesús, María Magdalena, todas aquellas ellas. No es que el ángel abrió la piedra para que salga nuestro Señor Jesucristo, no, sino que la abrió era para que entraran ellas, y ellas observaran, ellas miraran que ya el Maestro ya no estaba ahí. El Señor Jesús, con su infinito poder, con su infinita misericordia, porque Él es el Dios poderoso, Él por sí solo recuperó nuevamente su vida física, recuperó su estado normal, como cuando Él era hombre, 100% hombre y 100% Dios. Eso lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos. El segundo terremoto asociado con la muerte de Jesús, este debió estar limitado al área alrededor de la tumba, cuando un ángel sobrenaturalmente removió la piedra, no para dejar salir a Jesús y que pudiera resucitar de los muertos, pues él no tenía necesidad de ninguna ayuda para escapar de una tumba terrenal, sino para permitir a las mujeres y a los apóstoles que entren en ella. Versículo 6, que nos dice la palabra de Dios. No está aquí
pues ha resucitado, como Él nos dijo: venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Así es, iglesia del Señor. Todos estos acontecimientos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un escándalo, fue algo que debería de verse oído, debería verse visto, para que quede testimonio a todas las naciones, a todas las personas que en ese entonces no creían en Él. Y Él tuvo que dar ese testimonio de levantarse de la tumba, porque la Biblia está escrito que al tercer día Él se iba a levantar de la tumba para testimonio de todas las naciones. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. ¿Qué más podemos añadir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Jesucristo murió, mis santos hermanos, el velo del templo se rasgó en dos, y eso lo vemos en Mateo 27:51, que dice aquí: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, mis santos hermanos. Y eso nos enseña la palabra de Dios, nos abre un camino, nos abre una esperanza hacia Dios. Versículo 51 dice así: y el velo del templo, es decir, la cortina que bloqueaba la entrada al lugar santísimo, la rotura del velo significó que el camino hacia la presencia de Dios fue abierto, y todos, a través de un nuevo y vivo pacto, hecho de que el velo fue rasgado de arriba abajo, muestra que ningún hombre pudo haberlo roto, solamente el poder de nuestro Dios, el poder del Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando Cristo se levantó de la tumba, mis santos hermanos, estaban ahí todas las personas, estaba relacionado a lo que estos acontecimientos se iban a dar, estaban todos observando, estaban todos mirando, mis santos hermanos. Cuando ellos entraron, ingresaron a la tumba, la hallaron vacía, solamente su ropa de una sola costura estaba ahí, y eso nos da a entender que Cristo no se quedó en la tumba, sino que Cristo salió para darnos vida, y vida en abundancia a través de Él, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos da la palabra de Dios, nos enseña y nos indica que debemos de confiar, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Y se quedaron como muertos. Esto sugiere que no estaban simplemente paralizados por el miedo, sino completamente inconscientes, totalmente traumatizados por lo que habían visto. La palabra traducida como temblaron tiene la misma raíz que la palabra para terremoto. Versículo 2: la aparición repentina de este ángel al mismo tiempo que las mujeres llegaron fue la primera pista de que algo extraordinario estaba sucediendo. Así es, iglesia del Señor. Dice el versículo 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto decid a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, yo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron donde los hermanos dieron la noticia que Jesucristo había resucitado. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos dice, mis santos hermanos, la palabra de Dios, que Cristo Jesús quiere hoy en día resucitar a través contigo en tu vida y darte vida, y vida en abundancia, iglesia del Señor. Dice versículo 28, Mateo 28:6: venid el lugar donde fue puesto el Señor,
mis santos hermanos. Para el orden de estos sucesos, leamos Lucas 24:4, a ver qué nos habla, qué nos enseña la palabra de nuestro Dios. Un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Y dice así: aconteció que estando ella perpleja por esto, aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes. Eran ángeles. Solo Lucas menciona a estos dos varones. Marcos solo menciona al que habló todas estas cosas pequeñas, diferencias en los relatos del Evangelio. Son como coincidencia de lo que esto dice. Veamos, Iglesia del Señor, que Cristo Jesús no se quedó en la tumba, sino que Él se levantó, mis santos hermanos. ¿Qué más veamos ahí? ¿Qué más enseña la palabra del Señor? Versículo 7 dice: y pronto, y decir su discípulo que ha resucitado de los muertos, he aquí va delante de vosotros a Galilea. Cuando Él dice que va delante de vosotros a Galilea, es porque ya anteriormente Él había profetizado que en Galilea tenía que toparse, en Galilea tenía que verse con todos sus discípulos para reunirse, para dialogar, para hablar de los hechos, de los acontecimientos que se dieron, mis santos hermanos, porque muchos discípulos también no creyeron en Él. Muchos discípulos su mente la tenían divagando, no creyeron en Cristo Jesús, mis santos hermanos. Y aún tenemos a Tomás, que cuando Tomás dijo: si no veréis su hueco en su mano, no creeré que ese es el Cristo. Así sucede hoy en día, mis santos hermanos, que muchas veces nosotros no creemos en Cristo, no creemos en la existencia de nuestro Dios. Creemos, mis santos hermanos, en fábulas artificiales, creemos en cosas pasajeras, pero no creemos en la realidad, en la verdad, que Cristo Jesús se revela, mis santos hermanos, a través de su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Versículo 10 de Mateo 28 nos enseña y dice así: entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las buenas nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea, y allí me veréis. Esto, mis santos hermanos, nos enseña la palabra de nuestro Dios, que debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 nos enseña y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La duda siempre va a estar por intermedio, la duda siempre va a existir, pero debemos de combatir toda duda, toda cosa negativa, toda cosa que esté divagando en nuestras mentes, para poder que la palabra de Dios entre en nuestras vidas y haga efecto, mis santos hermanos. ¿Por qué se nos hace difícil creer en Dios? ¿Por qué creemos muchas veces a la mentira y no creemos a la verdad? ¿Por qué creemos a veces a las cosas pasajeras y no creemos al que nos da vida? No creemos al autor, al consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer en Cristo. Debemos de creer que Él es la vida, que Él es la fuente de vida, mis santos hermanos. ¿Qué más nos dice la palabra de nuestro Señor? Juan 21:1, leamos de la resurrección de Cristo. Juan 21:1, a ver qué nos habla, qué nos dice. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera, o sea, se dio a conocer. Estaba junto a Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche, pero no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se le presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y le dijo: hijitos, tenéis algo de comer. Siempre
trato, esta palabra que Cristo trata a las personas, le dice: hijitos, tenéis algo de comer. Un trato familiar, un trato de un padre hacia un hijo es lo esencial, es lo primordial, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos ayuda a entender la palabra de nuestro Dios. Entonces nos enseña y nos dice: esto no significa que ellos no verían, sino hasta su llegada. Allí Jesús fue visto varias veces por los apóstoles antes de que llegara a Galilea. Lucas 24:15. Veamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Lucas 24:15. En la iglesia del Señor dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que ellas han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y todo el pueblo, como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros que lo han visto, que ya no está en el sepulcro. Así es, hermano. Cristo ya no está en el sepulcro. Cristo quiere vivir en tu vida. Cristo quiere darte una paz, quiere darte felicidad, quiere darte vida en abundancia. Cristo es el dueño de nuestras vidas. Así es, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Pero por su suprema aparición, después de la resurrección, fue a Galilea, donde apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15:6, mis santos hermanos. Qué difícil se te hace creerle a nuestro Dios. ¿Y por qué no le crees si eres el autor de la vida? Incluso en un pasaje de San Juan dice: yo mismo doy mi vida y yo mismo tomo mi vida para poder nuevamente irme al cielo, para poder nuevamente irme al Padre Celestial. Así es, iglesia del Señor, que esta reflexión, que esta resurrección de Cristo, que Cristo resucite en tu vida y que lo haga un tesoro valioso para ti, para que tú tengas el gozo, para que tú tengas la libertad de glorificarlo, de honrarlo, de exaltarlo. Iglesia del Señor, que Dios te bendiga grande y poderosamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén.